2 Corintios, un pasaje, bueno, escrito a los creyentes. Como ustedes saben, las epístolas fueron dirigidas a creyentes. Hay mucho que vamos a leer, varios versículos que vamos a leer, pero en el capítulo 4 y los versículos por el momento 8 y 9, el apóstol Pablo habla de las tribulaciones que pasaban los hermanos de esa zona, Corinto, cuna de la cultura mundial, porque recordemos que Corinto estaba cerca de Atenas, y en esas dos ciudades, en otras por supuesto, pero en esas dos ciudades particularmente, había grandes academias donde se preparaban las personas adineradas de aquel tiempo. Y los hermanos de Corinto tal vez no pasaron experiencias amargas, violentas, como las que pasaron los hermanos que vivían en Roma o en Éfeso, o incluso los que vivían en Jerusalén, pero eran despreciados, se burlaban de ellos. La enseñanza cristiana, la doctrina cristiana chocaba con la doctrina griega que sostenían las gentes académicas de ese tiempo. Y los hermanos eran atribulados, como el apóstol Pablo lo dice allí en los versículos 8 y 9. Eran despreciados, eran marginados, eran vistos como gente tonta, como gente ignorante, porque no profesaban los principios de la filosofía griega, sostenían otras ideas muy contrarias a la enseñanza de los griegos. Pero además de eso, hermanos, además de esos desprecios, marginación social, rechazo, también los hermanos pasaban pues las pruebas que pasa todo el mundo. Tanto que el apóstol Pablo dice en los versículos 8 y 9 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y es más, dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Es decir, Pablo dice, todos los creyentes estamos expuestos a sufrir las cosas más terribles en la vida. Entonces quiere decir, estimado hermano, amigo, que hasta cierto punto, espero darme a entender, quiere decir que hasta cierto punto tiene razón, pero en apariencia, por supuesto, tiene razón la gente que dice que lo mismo que le ocurre a los que son inconversos, le ocurre a los creyentes. Los incrédulos se enferman, también los creyentes nos enfermamos. Los incrédulos van a hacer fila a las clínicas, a los hospitales, para que les den una pastillita, como usted sabe,
también nos amenazan a los que somos creyentes. Las aflicciones que pasan los incrédulos, las pasamos también nosotros, los creyentes. Ustedes ya han oído lo que he contado, que fui pastor en una iglesia muy grande, allá en el departamento de Chalatenango. Y en una ocasión yo vine a San Salvador a comprar la literatura para la escuela bíblica dominical de aquella iglesia, un cantón de ahí por Nueva Concepción, cuando estaba la efervescencia de la guerra que comenzó allá. Y un día que iba con mi maleta de libros, de cosas que llevaba ahí, me bajé del bus y tenía que caminar, porque no había transporte en ese tiempo, tenía que caminar casi 2 horas hasta llegar al lugar. Y de repente encuentro a un hermano y me dice: hermano, ya no vaya, me dice. ¿Por qué? Le dije: allá no hay nadie, me dijo. Todos los hermanos salieron huyendo, porque la cosa allá está grave. Así que mejor regresa, porque corre peligro. ¿Qué hice? Regresarme con la maleta de libros a un pueblo que se llama Nueva Concepción. Y cuando yo llegué a Nueva Concepción, al parque, allí estaban las tendaladas de gentes, familias creyentes y familias no creyentes. Y de repente llegó la Cruz Roja a hacer comida para atender a los refugiados, y cada quien con su cubito, con su plato, con su cacerola para que le dieran la comida. En esas filas que iban a pedir comida iban los niños de los creyentes y los niños de los incrédulos. Y cuando llegaba la hora de acostarse, un montón de gente en el parque durmiendo. Allí estaban acostados los incrédulos y también los creyentes. Y cuando llegaban a repartir frijoles, arroz, lo que fuera, iban a recibir las regalías, creyentes y no creyentes. Entonces un observador, una persona que le gusta observar, ¿qué diferencia ve entre los creyentes y los no creyentes? Ninguna. Entonces mejor no soy creyente. Si a los creyentes les toca igual que los que son incrédulos, entonces ¿qué sentido tiene que yo me haga creyente? Una observación simple que se puede hacer. Y como veremos en algunos pasajes que vamos a leer más tarde, no sucede igual. Y es más, hermanos, es más de lo que estoy diciendo. Un filósofo del Antiguo Testamento que se puso a pensar. Cuando yo digo filósofo, ya entendemos que se refiere a un pensador, a alguien que reflexiona sobre la vida. Un filósofo es un reflexionador, alguien que medita, que observa, y hace juicios, etc. Un filósofo del Antiguo Testamento, que no era creyente obviamente, o que no tenía el Espíritu Santo, no tenía la sabiduría de Dios, dijo esto. Fíjense lo que dijo: que igual le sucede al hombre como al animal. Ese fue todavía más allá. Yo estoy hablando de la diferencia, de que no hay diferencia entre los seres humanos, creyentes y no creyentes. Pero este fue más allá. Digo que no había diferencia ni entre los seres racionales como nosotros, ni los seres irracionales. Los caballos, perros, los bueyes, los gatos, etc. ¿Y sabe qué digo? Que igual que le sucede a un humano, le sucede a un animal. Una diferencia, ¿sí? Usted se acuerda del libro de Eclesiastés, ¿verdad? No voy a pensar que el Espíritu Santo que está hablando ahí. Está hablando el pasaje que hace recoger lo que piensa un hombre sin la sabiduría de Dios. Lo que piensa un hombre sin la luz del Espíritu Santo. Y ese hombre dijo: lo mismo que le sucede a un ser humano, o lo mismo que le sucede a un animal irracional, le
ser humano. Está viendo el vientre de la mamá también. ¿Y qué hace la gata después que nace el gatito? Amamantar. ¿Y qué hace la mujer cuando nace el bebé? Amamantar. ¿Y qué hace una gata con el gatito? Estarlo lamiendo, a mi preso. ¿Y qué hace una mamá con, no lo lame, pero lo está acariciando? Y yo quiero preguntarles, ¿y se enfermarán los gatitos? Los perritos se enferman. Y los niños humanos se enferman. Y se mueren los perritos y los gatitos, se mueren, ¿verdad? Y se mueren los bebés algunas veces, también se mueren. Y le pregunto, ¿y crecen los gatitos y los perritos? Sí crecen. ¿Y los niños? Crecen. Y cuando los animales llegan a la edad de la reproducción, ¿se reproducen los gatos y los perritos? Sí, se reproducen. Y se reproducen los seres humanos, también se reproducen. Y cuando ha pasado algún tiempo, el pobre gato se envejece, pierde la piel, se le cae el pelaje, ya no come, se muere. Y le sucede eso a los seres humanos. Sí le sucede. Entonces dígame cuál es la diferencia. Buen razonamiento estamos teniendo. Razonamiento del diablo. Pero aquí viene la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Y que esas situaciones que yo he presentado tienen que ver con el mundo biológico, con el mundo físico, con el mundo literal. Pero resulta que yo soy diferente a un gato. No tanto en el aspecto físico, porque en el aspecto físico nos parecemos a los gorilas, nos parecemos a los simios. No, estoy hablando del mundo moral. Estoy hablando del mundo espiritual. Resulta que cuando Dios hizo los animales, solo dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Pero cuando Dios lo hizo a usted y me hizo a mí, dijo Dios algo diferente. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es cierto que en el mundo biológico, físico, sí hay un parecido, pero la Biblia nos enseña que no es igual. No es igual ni hoy que vivimos, ni será igual en nuestro futuro. Piense usted, por ejemplo, mire, piense usted. El apóstol Pablo señala aquí cosas que le pasan a los creyentes, igual que le pasa a los inconversos. Por ejemplo, dice en el versículo 8, hablando de los creyentes, porque la carta es dirigida a creyentes. Eso está bien claro. Que la carta Pablo está hablando con creyentes, no con incrédulos. Dice Pablo a los creyentes, estamos atribulados. Sí, Pablo dice que afirma que estamos atribulados. Lo que ganamos no nos alcanza, hermanos. Cubrimos unos ojitos, pero quedan otros destapados. Igual que son afligidos los inconversos, también nosotros somos afligidos. También nos mandan papeles, también nos hablan por teléfono. A incrédulos, a creyentes nadie se escapa, pero mire la diferencia. Estamos atribulados, dice Pablo. Y yo sé lo que estoy diciendo, que todos estamos en la misma olla, como se dice. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Aquí la palabra angustiado tiene la connotación de depresión, deprimidos. Estamos en apuros, mas no estamos desesperados. Somos perseguidos, dice Pablo, pero nos acompaña la presencia del Señor porque no estamos desamparados. Nos derriban, pero no nos destruyen, porque nos acompaña la presencia del Señor. Lo que Pablo está diciendo es, hermanos, ustedes como creyentes pasan experiencias igual que los incrédulos, pero no llegan a los extremos de los incrédulos, porque ustedes tienen, como más adelante lo dice, la presencia del Señor.
Yo les decía esta mañana a los hermanos en la aplicación de ese caso triste que salió por los diarios, de un hombre desesperado a saber qué problemas familiares tenía y tomó la fatal decisión, cosa horrible. Tenía un niño de 7 años, otro de 4 años, y a los dos mató el mismo papá. La prensa dice que los ahorcó. Imagínense usted un padre ahorcando a su propio hijo. Y después que los había matado, que los asfixió, se colgó de un lazo a él y se mató también. Y dejó una nota ahí que no quería. Ahí dejó algo escrito. Las experiencias de ese hombre las pasamos también los creyentes en el sentido que somos afligidos, pero no hacemos esos disparates. Porque tenemos a quien acudir en las horas de dificultad. Porque la Biblia dice que torre fuerte es Jehová y que a él correrá el justo. Todos pasamos dificultades y cada hermano aquí, cada diácono, cada diaconisa, cada maestro, que sea, puede contar un testimonio de las cosas que pasamos en la vida. Pero la palabra de Dios nos enseña a dónde acudir en las horas de dificultad. Y los creyentes sabemos acudir al Señor. Y el Señor dice en su palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que allí hay diferencia. No es cierto eso que dice la gente. Si lo mismo que le pasa a los creyentes, lo mismo sucede con los incrédulos. La misma cosa es. Sí, tenemos experiencias semejantes, pero la diferencia entre los creyentes y los no creyentes es que nos acompaña el consuelo del Señor. Es que nos acompaña la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo le llama Jesús al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan? Le llama el Consolador. El Consolador. Yo recuerdo que en el escenario de la vida cristiana, el antiguo, ya estamos hablando del año 60, había un himno que se llamaba Tu Santo Paracleto. Los hermanos antiguos saben de qué estoy hablando. Así se llama el himno, Tu Santo Paracleto. Porque Paracleto es la palabra que usa el Nuevo Testamento, la palabra griega, y que en español se traduce uno que va a su lado para consolarlo. Y Paracleto lo que significa es que el Espíritu Santo de Dios le acompaña a usted para darle consuelo en las horas de tribulación. El ministerio del Espíritu Santo es consolar, ayudar, animarnos. Y eso, hermanos, nos ayuda, pues obviamente, para no tomar decisiones locas, decisiones trágicas, como las que toma la gente que no tiene la presencia del Señor. Entonces Pablo dice que igual que los creyentes, o igual que los incrédulos, también los creyentes pasamos tribulaciones. Ahí están los versículos 8 y 9, pero hay una diferencia. Dice Pablo: atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En todas, hermanos, en todas, siempre salimos los creyentes vivitos y coleando. Siempre salimos. Los creyentes podemos decir como Sansón, que dijo algunas veces, finalmente no lo dijo, pero no le salió nada, pero muchas veces dijo: saldré de esta. Mire, yo le testifico que ya cuando uno ha recorrido mucho tiempo en las cosas del Señor, uno va adquiriendo experiencia y va aprendiendo a manejar las situaciones. Y cuando me vienen a mí aflicciones, siempre digo esto: mire, bueno, en el pasado me han acompañado muchas aflicciones y el Señor me sacó, y de esta también el Señor me sacará. Ahí está. Dice el apóstol Pablo, además de las situaciones, de las aflicciones
entendemos que se está refiriendo pues, al cuerpo humano, a la vida humana. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cuenta el doctor Billy Graham esa ilustración bonita, sencilla, de un pastor de un pueblito de Texas, una iglesia pequeña, y uno de los miembros de la iglesia tenía más de 90 años. Era un señor fiel, no faltaba a la escuela bíblica dominical, a los cultos que celebraba la iglesia. El anciano, cuando podía, allí estaba. Y el pastor, la costumbre que hay allá, que el pastor se para en la entrada del templo a darle la bienvenida a los que llegan. Bueno, y cuando entraba el anciano, hermano Juan, ¿cómo está?, le decía el pastor. Y decía el anciano Juan, o John, bien, decía el anciano. Solo que la casa en que vivo ya se está derribando. Hablando de su cuerpo. Y es lo que Pablo dice. Es lo que Pablo dice, hermanos. Este hombre interior se está desgastando, dice. Está envejeciendo. Está encaneciendo. Las articulaciones se están endurando. El corazón se está engrosando. Decir, yo no sé de grasa. Las células están muriendo y ya no se regeneran. Cada día más y más y más. Pero dice Pablo, pero el hombre interior, el hombre, porque hay dos hombres en un ser humano, la parte física, la parte exterior y la parte interna, la parte espiritual, a lo que Pablo le llama el hombre interior. Dice Pablo, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Se renueva. ¿Sabes, hermano oyente, amigo, oiga esto? Que cuando sea la glorificación, no tenemos el tiempo para dar los detalles y los pasajes bíblicos. Pero el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 15, una doctrina de la glorificación. Fíjese que usted se va a aparecer cuando estemos con el Señor. Nos vamos a aparecer tal como somos. Nos vamos a conocer. Pero nunca más habrá arrugas. Nunca más habrá canas. Nunca más habrá dientes postizos. Nunca más habrá las situaciones que pasamos, porque dice la palabra de Dios que vamos a recibir un cuerpo glorificado, perfecto, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Eso usted lo puede leer en 1 Corintios 15. El apóstol Pablo habla del hombre espiritual, habla del hombre glorificado. Dice Pablo que se siembra el cuerpo mortal, el animal, y nace un cuerpo espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que este cuerpo que Dios nos ha dado lo va a restaurar, lo va a renovar y será un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Es la esperanza de los creyentes, esperanza que no la tienen los incrédulos. Entonces es bueno, hermanos, ya que llegamos a este punto, y sobre todo a los jóvenes, que sean estimulados a servir, porque les va a pasar igual que nos pasa a los que estamos aquí ya más maduros, les va a pasar igual. Yo le quiero dar una exhortación a los jóvenes. No dejen que el mundo con su filosofía los arrastre. Gozar la vida. Oye, está el joven, gozar la vida, pero ese gozar la vida, por supuesto que Dios no es aguafiesta. Dios quiere que usted goce la vida, pero cuando la gente malvada, sin conocimiento de Dios, le dice a usted gozar la vida, lo que está diciendo es que se corrompe la sodoma. Eso le están diciendo. No, Dios quiere que usted goce la vida, pero que la goce bajo la dirección de Dios, que la aproveche. Y le
señorita, niño, acuérdese de su Creador. Dice la Biblia, en los días, ¿cuáles días? En los días de tu juventud. Yo observo a los jóvenes, por ejemplo, cuando comen, que si palo les ponen las trituras, como los trapiches. ¿Se acuerdan ustedes de las bolitas de antes? Un trapiche eran unas cosas de hierro donde la metían en la caña, aquellos trapiches que moraban la caña, sacaban el bagazo a un lado y al otro lado el jugo, los trapiches. Muchos jóvenes son como los trapiches, lo que le meten ahí lo van triturando, y si más tarde les ofrecen más, pues comen y comen y comen, hasta afligen la bolsa del pobre papá. Está sacando tanto dinero comprando comida. Bendición, hermanos. Pero una gente adulta. Fíjense que no podemos comer carne de cerdo en abundancia porque se llena de colesterol la vena. Hay que comer, pero poquito. Entonces, miren, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días buenos. Ahí dice el mensaje. Y digas, no tengo en ellos contentamiento. Y si usted sigue leyendo el pasaje de Eclesiastés, habla de que se pierde el oído, de que se pierde el olfato, que se caen los dientes, que se encorva el hombro, que tiemblan las piernas, que se pierde el sueño. Bueno, yo observo a la gente joven que puede levantarse a las 11 de la mañana y amanecen enrollados en las cobijas y con gran calor. Dígame a mí, a las 3 de la mañana. Ya estoy despierto. A las 3. Solo que haga frío, entonces sí, pero sin más, sí, a las 3. A hacer café. Por eso es que cuando son las 10 de la noche yo busco la cama, dame un ratito que me quede la noche, porque si no, no duermo. Y mire usted, joven, qué bendición. Entonces, lo que estamos diciendo es, acuérdese de su Creador, sirva al Señor, consuma la vida, que el Señor sabe bendecir a los que consumen la vida en la presencia del Señor. Diga como Pablo, digo Pablo, a mí no me importa derramar mi vida, olivar mi vida en el sacrificio, en el altar de Dios. Debo entender que la fuerza, la inteligencia, lo que sea, no importa ofrecérselo al Señor, porque el Señor sabe recompensar. Entonces, somos afligidos igual que los demás. Se nos consume la vida igual que los demás. Y nos sucede, como dice Eclesiastés, al final de la vida, igual a todos. Igual a todos. Es decir, así como muere mi vecino incrédulo, también voy a morir yo. Y si siguen con esa costumbre de ponerle música a los muertos, cada quien, ¿verdad? Le van a poner música a usted cuando pasen por ahí, y van a poner música a mí también. Igual a todos. Y si su familia no le paga a la alcaldía el alquiler del oro ahí, lo sacan a usted y también me sacan a mí. Igual sucede, hermanos. Igual sucede a todos. En apariencia, en ese mundo, pero en el mundo espiritual. Cuando viene la muerte, son dos destinos diferentes. Lo que el mundo no puede entender. Es cierto que nos sucede igual a los incrédulos y a los creyentes en este mundo en que nos enfermamos, somos atribulados, pasamos pobreza, dificultades, nos enfermamos, nos morimos, y eso es igual a todos. Pero después de la muerte hay cambio. Y con esto queremos terminar. Por ejemplo, miren, cuando los creyentes terminamos nuestros días aquí, la Biblia enseña que vamos a la presencia del Señor. Y sabe, entre tantas cosas que la Biblia dice de la presencia del Señor, a recibir los galardones.
a recibir los galardones, porque le servimos al Señor. Dice Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Preste atención a las palabras santas y créala, por favor. Dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero déjenme explicarle por el contexto y por la enseñanza bíblica. Cuando la Biblia dice el tribunal de Cristo, no piensa usted en castigo, en el infierno, cosas por el estilo. No, está hablando de recompensas por su servicio en la obra del Señor. Ahora, si usted como creyente no hizo nada para el Señor, no va a recibir premios, porque la Biblia es clara. El que escasamente siembra, escasamente cosecha. El que abundantemente siembra, abundantemente cosecha. Lo que el pasaje nos enseña es que Dios va a premiar. La Biblia habla de coronas, la corona de justicia, la corona, etcétera, de tantos nombres que usa para corona, dando a entender, ilustrando, que habrá recompensas para los que servimos al Señor, para los que somos instrumentos del Señor, lo que ya hemos hecho. Nada que hagamos para el Señor quedará sin recompensa. Tanto hermanos, hermanas hoy y también amigos, que dice la Biblia que un vaso de agua dado en el nombre del Señor no quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa un vasito de agua en el nombre del Señor. Oiga, en el nombre del Señor. Cuando tengo que hacer algún favor o algún acto de misericordia, yo no, es algo que le digo de mi propia experiencia. Yo le digo, aquí le entrega Esaú Crespo. No. Tome esto en el nombre del Señor. Ay, hermano, que Dios lo bendiga, que no de qué. Qué natural que la gente reaccione así. Hermano, glorifique a Cristo. Porque si fuera de parte mía, así de parte mía, no le daría nada. Porque soy maligno. Pero es en el nombre del Señor. Es en el nombre del Señor que el Señor sea glorificado. Que el Señor sea exaltado en el servicio de los santos. Aquí está esto en el nombre del Señor. Y la Biblia dice que un vaso de agua en el nombre del Señor no quedará sin recompensa. Así que el pasaje está hablando del tribunal de Cristo, donde serán premiados los creyentes por nuestro servicio al Señor. Y los incrédulos, los que nunca sirvieron a Cristo, los que nunca tomaron en cuenta a Cristo, los que despreciaron el Evangelio de Cristo. Bueno, ponga la mirada en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 y verso 2. El versículo anterior que leímos de Corintios es para los premios a los creyentes, mujeres y hombres que sirvieron al Señor cuando vivieron en esta tierra. Pero aquí está otro encuentro con el Señor, pero es diferente. Cuando estos estén ante la presencia del Señor, jamás van a decir lo mismo que les sucede a los incrédulos, les sucede a los creyentes. No, porque ahí no habrá creyentes en esa reunión. Dice el versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de a pie ante Dios. Terrible. Va a ser terrible. De a pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cómo termina? Según sus obras. Ahí no van a decir igual que le sucede a los incrédulos, le sucede a los creyentes. No,
tierra, pero allá no, hermanos. Ya vimos el pasaje que nos habla de los premios del tribunal para los creyentes, pero aquí es otra cosa. Y baja la mirada hasta el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Verdad que no es igual? ¿Verdad que no es cierto? Si lo mismo es, pues, de nada se puede ser creyente. Si lo mismo es, no es lo mismo. Mientras vivimos nos acompaña el Señor, y cuando partamos de la eternidad nos espera el encuentro glorioso con el Señor, que será de gozo perfecto, de paz perfecta, de comunión perfecta con el Señor para los creyentes. Pero mira lo que dice la Biblia de los que rechazaron el Evangelio, de los que dijeron, así todo es igual, todo es lo mismo. No es igual. Ahora la pregunta con la que terminamos es, estimado amigo o amiga, ¿en cuál grupo estará usted? Una pregunta sencilla, pero necesaria. ¿En cuál grupo estará usted? ¿Qué tiene que hacer usted para estar a la expectativa del encuentro con el Señor, para el gozo perfecto, la paz perfecta? Simplemente entrégale su vida al Señor. Véngase con los creyentes. Haga como algunos egipcios que cuando salieron los israelitas se fueron con los israelitas a la tierra prometida. Haga usted igual. Únase con nosotros. Haga de Jesucristo el Señor de su vida. Haga de Cristo el Salvador de su vida, para que tenga esta esperanza. ¿Quiere usted recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Póngase de pie. Si es que hay un amigo aquí, yo le invito en el nombre de Cristo para que se ponga de pie en señal de que recibe a Cristo como Señor y Salvador personal. O alguien que desea reconciliarse con el Señor, también le invitamos en el nombre de Cristo para que se reconcilie con el Señor. Si hubiera alguien que siente en su corazón la necesidad de reconciliarse con el Señor, le invitamos en el nombre de Cristo, recordándole las palabras de la Biblia. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si no lo hay, les ruego que se pongan de pie. Vamos a orar y quedamos despedidos. Señor, te damos gracias por el pasaje que hemos leído, por la esperanza bienaventurada, porque ciertamente, Señor, nos toca igual que los incrédulos en este mundo. Nos empobrecemos, nos enfermamos, pasamos aflicciones y parece que todo es igual, pero no es igual, porque en el caso de los creyentes tu presencia está con nosotros. Y en cuanto a nuestro futuro, hay esperanza de gloria para los creyentes y un terrible final para los que rechazan el Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor, para servir mientras podamos, para ser útiles mientras podamos. Y despídenos en tu paz, en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga.